Con este podcast perderé definitivamente la poca audiencia que tengo, pues la mayoría de mis oyentes probablemente tendrán más de 35 años y hoy voy a ser inmisericordia con las personas que tengan entre 35 y 80 años. Yo, sin ir más lejos, estoy en ese grupo, aunque tengo que decir en mi defensa que yo nunca he estado de acuerdo con las políticas monetarias de nuestros gobiernos. También es necesario aclarar que cuanto más cerca de los 80 años haya uno, mayor es su responsabilidad, y cuanto más cerca de los 40, menor es su responsabilidad. Los nacidos entre 1940 y 1965 tienen más responsabilidad que los nacidos entre 1965 y 1980. Dicho esto, por supuesto, reconozco que los nacidos en la posguerra tuvieron una infancia muy difícil y han trabajado duro toda su vida. Pero no es menos cierto que nunca les ha faltado trabajo y que a lo largo de su vida siempre han ido a más, lo cual es una experiencia muy gratificante. Y ahora, además de sus ahorros y una buena pensión de jubilación, son propietarios con seguridad de un piso, casi seguro de 2, y muchos de ellos de 3 e incluso 4 pisos. Los jóvenes de hoy en día, por el contrario, si bien es cierto que han tenido una infancia principesca, ahora están experimentando la sensación de ir de más a menos, lo cual es bastante frustrante. De hecho, muchos tienen 30 años y todavía viven en casas de sus padres. El caso es que alguien ha de erigirse en el defensor de los más débiles. En este caso, los no ya tan jóvenes de 30 años, los jóvenes de 20 años, jóvenes que al verse sin futuro se echan a perder, poniéndose gorras ridículas del revés y los pantalones por las rodillas, los niños e incluso los no nacidos todavía. Para muchas personas mis argumentos serán del todo inaceptables. Es normal, a nadie le gusta que le imputen las terribles faltas que ahora describiré. Y además se trata de una culpabilidad muy difusa, cuya causalidad es muy difícil de determinar, por lo que la mayoría de mis oyentes terminará por no darse por aludido. Y sin embargo no hay ninguna mentira en la siguiente exposición. El modus operandi de los banqueros internacionales en realidad no tiene ningún misterio, y su gran logro es conseguir que nadie preste atención a sus actividades ni hable de ellos. En primer lugar, se apoderaron de la imprenta de los billetes. Esto fue lo más complicado, pues muchos enemigos muy poderosos trataron de evitarlo. Una vez alcanzado este objetivo, se ponen a imprimir billetes a lo loco. Ellos se quedan la mayoría y reparten entre la gente lo que ellos consideran oportuno. Ya se sabe que el que parte reparte y se queda la mejor parte. A los médicos les dan más dinero que a los policías, y a los policías les dan más dinero que a los barrenderos, pero todos están satisfechos, pues es una cantidad razonable de dinero. De hecho, es más que razonable, es excesiva. Todo esto es un inmenso soborno. Los banqueros y los políticos, que son sus chicos de los recados, ingresan en vuestras cuentas corrientes un dinero que no os merecéis. Una parte sí, por supuesto, pero otra no. Y vosotros, a cambio, miráis a otro lado y les dejáis hacer sus cosas. Por ejemplo, un profesor en España gana 2.000 euros, en China 200 euros. ¿Son los profesores españoles 10 veces mejores que los chinos? No sé, pero el informe PISA no parece indicar eso. Por otro lado, España ni fabrica móviles como Corea, ni televisores como Japón, ni coches como Alemania, ni fabrica de todo como China. En fin, lo que decía, un soborno. Nada de hacer preguntas ni cuestionar sus decisiones sobre la cantidad de dinero que imprimen cada año y cómo se reparte y qué se hace con él. ¿Os suena el asunto de los rescates bancarios tras la crisis de 2008? Pues eso, un robo. Una increíble transferencia de riqueza de la clase media hacia la clase banquera. La aniquilación de la clase media. Todo ello delante de vuestras narices. Y nadie ha abierto la boca. Todo es muy sospechoso. Tal vez sea porque el plan es hacer pagar la factura a la siguiente generación. Cuando una generación determinada se asigna unos sueldos excesivos para sus méritos, están apropiándose de unos recursos monetarios que en principio corresponderían a la siguiente generación. Pero el tema del dinero es un tanto abstracto y difuso y no es fácil de comprender. La idea de que unas generaciones pueden robar a otras, o al menos de que se pueden comportar de forma egoísta, se percibe más claramente con este otro ejemplo, el petróleo. Y es que nuestra generación no solo se ha apropiado de un dinero que no le correspondía, es que también nos hemos pulido casi todo el petróleo. En el mundo hay una determinada cantidad de petróleo. Este petróleo puede durar 50 años, 100 años o 150 años, dependiendo de cómo se consuma. Si una generación es responsable y generosa, lo consumirá con moderación, para que los de la siguiente generación también puedan aprovecharse de este valioso recurso. No es eso lo que hemos hecho. Hay gente que ha cogido un avión desde Madrid por la mañana, se ha tomado un café en Roma y ha vuelto por la noche. ¿Por qué sí? Porque le apetecía.
Pues con el dinero sucede lo mismo. Hemos robado los recursos financieros de nuestros descendientes y nos los hemos pulido de las formas más estúpidas imaginables. Aeropuertos sin aviones, trenes sin pasajeros, carreteras sin coches, Juegos Olímpicos, Ronaldo y Messi, entre otros muchos derroches. Y no solo nos hemos asignado unos sueldos excesivos, sino que también hemos permitido que el Estado se endeude masivamente para tener un sistema sanitario formidable, unos polideportivos y bibliotecas fabulosos, unas pensiones generosas y casi universales, y ya puestos incluso los fantásticos viajes subvencionados del Inserso. En serio, en este país hay niños pasando hambre y frío. ¿De verdad el Estado prefiere pagar los viajes de los jubilados? Se me olvidaba que los niños no pueden votar. Eso lo explica todo. La deuda nacional oficial es del 100% del PIB. La deuda real será del 120%. Grecia cayó cuando alcanzó el 150%. Imaginaos un padre que pide prestado 100.000 euros a un banco, se compra un cochazo y se va al Caribe todos los veranos. Y cuando fallece, sus 2 hijos han de hacerse cargo de ese préstamo. Inconcebible, ¿verdad? Es inconcebible no porque no haya sucedido en la vida real, sino porque sus hijos pueden renunciar a la herencia y no asumir las deudas de su padre. Pero cuando una generación se endeuda, la siguiente generación no puede desentenderse de esas deudas, ha de hacerse cargo de ellas. ¿De verdad esto os parece justo y decente? Y llegamos al meollo de la cuestión. ¿Por qué los banqueros internacionales han procedido de esta forma y permiten que una generación estafe a otra? Ya he comentado que ellos imprimen muchísimos billetes y se quedan la mayoría. Pero la generación afortunada de vivir durante ese proceso no se queja porque a ellos les caen unas migajas muy suculentas. Pues bien, con ese dinero los banqueros van a los distintos países y se quedan con lo mejor de cada uno. Compañías eléctricas y de telecomunicaciones, aeropuertos, puertos, minas, etc. Ellos entregan papelitos de colores a los gobiernos y a cambio los gobiernos les ceden estas valiosas propiedades. Es una estafa coloquialmente conocida como privatizaciones y liberalización de la economía. Luego los políticos embolsarán muchos de esos papelitos de colores y reparten entre el populacho la cantidad que creen oportuna para tenerlos contentos. El resultado de todo este desvarío es que nuestros descendientes se encontrarán con que serán esclavos de unos extranjeros en su propio país, pues los banqueros internacionales se habrán hecho con el control de todas las infraestructuras valiosas y todos los recursos naturales. Alguien podrá decir que estos papelitos de colores tienen un gran valor, y esto es verdad durante cierto tiempo, hasta que el sistema financiero colapsa. Pero todos los sistemas financieros colapsan tarde o temprano, y en nuestro caso más pronto que tarde, tal vez a finales de este año. Entonces esos papelitos perderán todo su supuesto valor inicial. Como podéis comprobar, es una jugada maestra. Nos han dado un montón de papelitos de colores y nosotros les hemos entregado los activos más valiosos de nuestro país. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Y todo sería muy gracioso y cachondo hasta este preciso momento, en el que la broma se acaba. Cuando un sistema financiero se hunde, las consecuencias son terribles. Hay que reiniciarlo, pero en esta operación muchos individuos y países perderán ingentes cantidades de dinero. Es en este punto cuando muchos de ellos no aceptan esta pérdida y entonces la cosa se pone seria. Las discusiones van subiendo de tono y entonces tarde o temprano alguien pierde los nervios y empiezan las guerras. Guerras en las que muchos jóvenes perderán la vida por la ineptitud y el egoísmo de sus padres y de sus abuelos. De verdad, no os riáis. Os aseguro que si le hubierais dicho a un sirio en el año 2005 que para el 2012 su país estaría en guerra, os hubiera tomado por locos o por idiotas. Es curioso cómo presumen los padres y los abuelos acerca de lo mucho que quieren a sus hijos y nietos. En realidad no dudo de la sinceridad de sus palabras. Lástima que los hechos parezcan contradecirles. ¿Cómo se mide el éxito de una generación? Una generación triunfal es aquella que se asegura de que sus descendientes vivirán mejor que ellos. A ser su contrario, una generación fracasada será aquellos cuyos descendientes vivirán peor que ellos. Yo juraría que las generaciones que vienen detrás de las generaciones nacidas entre 1940 y 1980 van a vivir peor que las susodichas. Sacad vuestras propias conclusiones. Ya os advertí que este audio no os haría ninguna gracia, pero también dije que no hallaríais aquí ninguna mentira. Lo grave no es que los jóvenes vayan a vivir peor que nosotros a nivel material. Siendo eso grave, lo realmente lamentable es que el mundo está al borde de la guerra. Para los que crean que exagero,
2016 fue el año con más refugiados a causa de la guerra desde la Segunda Guerra Mundial. La OTAN está acumulando tropas sin cesar en los países fronterizos con Rusia, y la península coreana y el mar del sur de China son un polvorín. Puede que haya guerra, puede que no. Si finalmente la hay, probablemente el ejército norteamericano, que es el ejército privado de los banqueros internacionales, vencerá. Entonces reiniciarán el sistema y el juego volverá a empezar de cero. Los banqueros internacionales empezarán otra vez a imprimir dinero a lo loco, se quedarán la mayor parte y repartirán entre la gente lo que estimen oportuno para tenerles contentos, hasta que 30 o 40 años después el sistema financiero se hunda y empiece otra guerra. Cuando esta guerra acabe, el sistema se reiniciará de nuevo y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo evitar este ciclo? Con una política monetaria responsable, que es algo muy difícil de definir y de conseguir, pero que básicamente es lo opuesto a imprimir dinero de la nada y a endeudarse a lo loco. Si no, pues ya sabéis, se está abonando el terreno para que los banqueros internacionales nos lo roben todo y para que una generación estafe a la siguiente, que es lo que hemos hecho nosotros. Nos guste o no reconocerlo, es lo que hemos hecho. Nuestros descendientes serán muy duros con nosotros y nos harán 3 preguntas. ¿Por qué permitimos que los banqueros internacionales se hiciesen con el control de la economía? ¿Por qué les dejamos que se llevasen todas las fábricas a China? ¿Y por qué permitimos entrar a millones de inmigrantes ilegales justo antes de que el colapso financiero y la revolución robótica produjesen la destrucción de millones de puestos de trabajo? Da la sensación de que como nosotros ya tenemos el futuro resuelto y unas magníficas pensiones, nos importa un comino lo que les suceda a los que vienen detrás nuestro. Lo único que nos importa es quedar bien con todos y no tener problemas con nadie. ¿Cómo se consigue pasar por este mundo sin tener follones con nadie? Dándoles todo lo que nos piden sin rechistar. Claro, mira qué bien. Y los que vengan detrás nuestro, que se apañen como puedan. Si los jóvenes tenéis la sensación de que a la gente mayor les preocupa más sus pensiones que vosotros, no vais desencaminados. Es así, tal cual. Pues a la gente mayor le digo una cosa. Andaros con cuidado, porque las pensiones no están ni mucho menos garantizadas. Se acabaron las medias tintas, vais a tener que posicionaros. Una de dos, o apoyáis a los globalistas o apoyáis a los patriotas.